del individuo. Ustedes saben que por la teoría del apego, ¿no?, que todos tenemos una relación íntima entre la madre y el hijo. Todos nosotros hemos atravesado por esa relación madre-hijo, y esta teoría del apego implica o explica que el sujeto va desarrollando en esta relación con su madre una estructura de personalidad que puede ser, digamos, compatible para poder sobrellevar los problemas a lo largo de la vida, ¿no? En la teoría del apego, Bowlby nos dice que los problemas neuróticos en el ser humano se inician en esta fase del desarrollo. Por tanto, en el ciclo vital es imprescindible, es un hito prácticamente para el ser humano, esta relación y este desarrollo evolutivo. Estamos hablando de un niño normal, y un niño normal tiene que tener un apego, y este apego tiene que hacerlo con la madre o con el cuidador, o con la cuidadora o el cuidador, siempre y cuando la madre esté ausente por diferentes circunstancias, ¿no? Alguien que haga de mamá puede facilitarnos o puede ayudarnos, ¿no?, a tratar de que el niño se vaya desarrollando con normalidad a lo largo del tiempo. Un segundito, voy a desconectar el celular. Bueno, el otro es entender las fases normales del desarrollo. Si no comprendemos, por ejemplo, la conducta o por la edad, las características de un adolescente o de un niño, entonces podemos nosotros llegar o tomar estas como malas interpretaciones. Sabemos que los adolescentes tienen una conducta especial, pero a veces los adultos, cuando ya estamos en función de médicos, desconociendo todas estas características que se presentan en el adolescente, podemos tener falsas interpretaciones a la conducta del niño. Lo mismo pasa con los niños o las mujercitas, sobre todo, que pueden tener un tipo de conducta que es apropiada a su edad, pero que los adultos pueden interpretar de forma diferente por desconocimiento, ¿no? Entonces es muy importante también este aspecto, y esto nos puede también ayudar a predecir los problemas y las complicaciones que puedan surgir. Por ejemplo, un niño que es muy tímido, que no está, digamos, adecuándose a la edad que tiene y al comportamiento que tiene con los otros niños, podemos percibir que este niño a la larga va a ser tímido, va a ser retraído y va a tener cierto tipo de inhibiciones respecto a su comportamiento con los demás, ¿no? ¿Qué tal si en un curso uno o dos niños son sumamente tímidos, retraídos, muy callados, temerosos, y los otros 8 son niños que juegan, que se relacionan muy bien, que hablan con uno, que hablan con otro? Entonces, si nos llegaran este tipo de niños al hospital, obviamente que nosotros tenemos que ver el aspecto psicológico, y si 8 son niños, entre comillas, normales, estos 2 serán a la larga niños que tengan problemas en su conducta, ¿no? Entonces también es muy importante
este aspecto debido a que nosotros vamos a predecir cierto tipo de problemas y vamos también a evitar complicaciones. ¿Cómo vamos a evitar las complicaciones? Explicándole a la madre, ¿no? O pidiéndole datos a la madre para saber cómo es el comportamiento en la casa de este niño, o de repente este niño sufre de maltrato o abuso físico o psicológico, ¿no? Y trabajar, explicar a la madre que este tipo de comportamientos puede ser perjudicial para el niño, y si no existen cambios en la madre o en el entorno familiar, probablemente el niño tenga problemas a la larga, ¿no? Entonces estamos haciendo prevención. Vamos a la próxima. Entonces, el ciclo vital va a representar las etapas que atraviesan todos los seres humanos desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Y el desarrollo tiene lugar en etapas sucesivas y bien definidas. Tenemos, por ejemplo, una etapa prenatal, ¿no? Saben que los niños, pues a través de la madre, pueden percibir también los ruidos, pueden percibir también los traumas, golpes que pueda recibir. Entonces todo eso se transmite a través de la placenta y del cordón umbilical de la madre hacia el niño, ¿no? Si el niño o la madre sufre estrés, obviamente que el niño también está sufriendo estrés. Si el niño o la madre se deprime, el niño, obviamente que esa sensación, ese estado afectivo de la madre se transmite al niño, ¿no? Entonces, el desarrollo del sistema nervioso central depende mucho también del bienestar de la madre. Una madre, por ejemplo, desnutrida, ¿no? Que no se alimenta, va a generar también problemas en el desarrollo del sistema nervioso central de su bebé, de su niño, ¿sí? Por ejemplo, en los casos en que hay mujeres que tienen problemas del trastorno alimentario, por decir, tienen una anorexia nerviosa y embarazo. Este tipo de pacientes, de mujeres que no se alimentan o que rechazan la comida y evitan engordar, entonces se desnutren a tal extremo que los niños también se van desnutriendo, ¿no? Y esto genera serios problemas en el desarrollo del sistema nervioso central. La consecuencia de todo esto, ¿qué va a ser? Que van a nacer niños con bajo peso y además con un hipodesarrollo del sistema nervioso central, y que implica a la larga retraso mental. Entonces los niños de madres desnutridas pueden a la larga tener una deficiencia en su capacidad intelectual, ¿no? Si estamos hablando así del periodo prenatal, en el momento del parto, una mala atención en el trabajo de parto puede generar también serios problemas debido al trauma que por sí mismo implica el parto. Por ejemplo, si hay una anoxia, un sufrimiento fetal debido a que hay un problema en el nacimiento, ya sea por una desproporción cefalopélvica, hay una hipoxia, una anoxia o hay un circular de cordón y el niño se priva
de oxígeno y de glucosa, y el cerebro no recibe esta sustancia, obviamente que el cerebro se va a morir. Si el parto no está bien atendido y el niño se asfixia al nacer o no recibe durante un tiempo prolongado el oxígeno porque se han obstruido las arterias y las venas que transportan sangre al bebé desde la placenta, entonces esto va a generar serios problemas en el cerebro. Nadie vive, usted si se tapan la boca y la nariz, ¿cuánto tiempo pueden durar sin oxígeno y sin glucosa? Inmediatamente les va a venir una sensación de desesperación, una sensación de querer respirar, y al final viene una sensación de sueño y después la muerte, que es obvio, es lo que pasa con las personas que se están ahogando, las personas que se han asfixiado a través de, o se han ahorcado, o aquellos que respiran gases cuando uno abre la llave de la cocina y se intoxica con el gas metano, ¿no es cierto? Entonces, esto va a generar también serios problemas, ¿no? En cambio, un niño que ha nacido con todas las condiciones y no ha tenido el tipo de sufrimiento durante el trabajo de parto, va a ser un niño completamente saludable, no va a tener problemas, ¿no? Y a la larga, pues va a tener un desarrollo físico y mental adecuado. En otros aspectos del desarrollo también es importante recalcar que el paso de la niñez a la adolescencia es también un hito muy importante, ¿no? Porque hay adolescentes que de repente no quieren aceptar su edad y continúan comportándose como niños, ¿no? O tanto varones como mujeres. Hay niños o adolescentes que no permiten o que no aceptan el desarrollo, su desarrollo físico, y entonces van evitando, por ejemplo, hay casos en el campo en el que los niños, los adolescentes, al primer brote de la barba o del bigote, pues se van arrancando con pinzas con la finalidad de no tenerlo, ¿no? Y eso también ocurre de forma muy frecuente, ¿no? Bueno, entonces iremos a la otra diapositiva. Ahora, si no se consigue resolver un periodo vital dado, todas las etapas posteriores se reflejarán, o todas las etapas posteriores reflejarán este fracaso en forma de desajuste físico, cognitivo, o sea, mental. Tomemos el ejemplo del trabajo de Pat. Si un niño ha sufrido durante el parto y el cerebro se ha dañado por falta de oxígeno y por falta de glucosa, entonces, ¿ustedes creen que ese cerebro va a ser normal a lo largo del tiempo? Primero que puede venir, dependiendo del sufrimiento, puede venir primero dificultades para poder lograr un desarrollo psicomotor adecuado. O sea, el niño no va a poder pararse a la edad adecuada, no va a poder hablar a la edad adecuada, no va a poder caminar a la edad adecuada, y va a sufrir un retraso en su neurodesarrollo. O sea, va a haber un retraso
¿no? En el desarrollo psicomotor. ¿Y eso qué va a implicar a la larga? Que va a tener muchas dificultades ya cuando sea puber, cuando sea adolescente y más tarde cuando sea adulto. Sus capacidades mentales van a mermar, van a estar disminuidas en relación al resto de los niños que son normales, ¿sí? Si un niño, por decir, a ver, un ejemplo, un niño que ha enfermado una encefalitis por cualquier circunstancia, puede ser una gripe, una infección de cualquier naturaleza que sea viral y que se haya complicado con una encefalitis. Y el cerebro está totalmente inflamado. El niño convulsiona, es un niño, supongamos, de unos 8 o de unos 5 años de edad. Y ese niño, pues, después de haber tenido estos problemas, creen que va a ser un niño normal. Puede, pero más de las veces no podrá tener un desarrollo psicomotor normal, debido a que todas estas lesiones que se presentan en el cerebro, ¿no?, son lesiones que dejan secuelas. Estas secuelas pueden convertirse a la larga en problemas neurológicos y peor aún, problemas mentales, ¿no? Las meningitis, por ejemplo, ¿no? A ver, el caso de un papá que viene del campo y, y dice y manifiesta que su hijo hasta los 8 años era un chico excelente, pese a que vivían en el campo. El padre refiere que era el mejor alumno de la escuela y sus profesores siempre le daban todas las facilidades y responsabilidades, y él cumplía al pie de la letra. Y lo hacía solo, era el único hijo de esta familia. Pero pues dio la casualidad de que el niño enfermó debido a una infección de oído, eh, una, una meningitis que fue diagnosticada y después fue tratada, y el chico estuvo con tratamiento mucho tiempo y no pudo ir más a la escuela. Lamentablemente empezó a convulsionar y después nunca más pudo reparar su problema. O sea, todo esto fue arrastrando a lo largo del tiempo. Ahora ya no es un niño, ya no es un adolescente, él ya es un adulto. Entonces, cuando lo vimos, el sujeto pues tenía una hemiparesia, es decir, una debilidad en la mitad del cuerpo para andar, ¿no? Apenas podía sentar la pierna, el miembro inferior derecho. El brazo también tenía dificultades para movilizar. Apenas podía hablar. O sea, hizo un retraso mental, un retraso en el desarrollo psicomotor. O sea, se dañó totalmente el cerebro y nunca más pudo rehacerse el sujeto, y se quedó con este problema, con las convulsiones, con las dificultades para hablar, con las dificultades para seguir desarrollando su cerebro a lo largo del tiempo. Entonces, pues, el padre, todo consternado, manifestaba que no hay otra persona aparte de ellos que pueda cuidar a él. Y la preocupación de él es que cuando ellos se mueran, ¿quién podrá cuidar de su hijo?, ¿no?
Entonces, ese tipo de problemas, ¿no? Durante el ciclo vital va a generar desajustes físicos y cognitivos, ¿ya? Cuando un niño no está pudiendo caminar y llega al médico general, entonces el médico general tendrá que averiguar, investigar primero la edad y qué cosas tenía que hacer para esa edad. Entonces, si un niño de 3 años no puede aún sostener la cabeza, tiene dificultades para pararse o para caminar, entonces pues está sufriendo un retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer un médico general? Unos, si vive en el campo y la persona, los papás, tienen casi imposible movilizarse a una ciudad donde podría encontrar ayuda, entonces tendrá que recibir la orientación para que estos padres puedan trabajar con su hijo enseñándoles algo de fisioterapia, algo de rehabilitación de su psicomotricidad, ¿no es cierto? Entonces tendremos que hacer que el papá y la mamá jueguen el rol de terapeutas, por lo menos para que este niño pueda ser más adiestrado en su motricidad gruesa o en su motricidad fina, ¿no? Entonces es muy importante esto del ciclo vital, de estos hitos, para hacer sobre todo prevención hacia situaciones que a la larga pueden generar graves problemas, no solamente para el niño, sino también para el entorno familiar, ¿ya? Vamos con la otra diapositiva. La otra diapositiva, por favor. Ahora, otra. Ya. Entonces, en el ciclo vital nos va a permitir también integrar el desarrollo del individuo con el de la familia, al estudiar cómo engranan y se interconectan los ciclos vitales de los individuos que conforman el sistema familiar, ¿no? En aquí, ¿cómo vamos a engranar esto? Los papás tienen una edad, los adolescentes y los niños pues son diferentes. Y en una familia a veces suelen existir hasta los abuelos. O sea, viven a veces hasta 3 generaciones en una misma casa. Los abuelos, los papás y los hijos que tienen diferentes edades, ¿no? Entonces, esto de los ciclos vitales pues nos va a ayudar a engranar esta relación que existe entre niños, entre adolescentes, entre niños y adolescentes con sus padres y entre niños y adolescentes con sus abuelos que existen. Y eso va a conformar el sistema familiar. Entonces, si conocemos algo de esto, vamos a comprenderle al adolescente. Si comprendemos esto del ciclo vital, vamos a entenderle al niño, ¿no? Y además que como médicos generales debemos tener la obligación de orientar a los padres, sobre todo, sobre algunos aspectos importantes que se desarrollan en los niños, en los adolescentes, inclusive en los lactantes, porque también suelen haber lactantes en la familia, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a comprender y a integrar
¿no? A los individuos en un sistema familiar. ¿Vamos? Otra diapositiva. El ciclo vital, vamos a hablar del embrión, del feto, el lactante y el niño. Esto para recordarles nada más que el embrión se llama embrión desde la concepción, es decir, desde que el espermatozoide se une con el óvulo hasta las 8 semanas, ¿no? O sea, 2 meses. Hasta los 2 meses podemos considerar embrión. Y el feto, desde las 8 semanas, o sea, desde los 2 meses hasta el momento del nacimiento. ¿Sí? El neonato o la lactancia es desde el nacimiento hasta los 15 meses, o sea, hasta el año y 3 meses, ¿no? La lactancia. La primera infancia es desde el año y 3 meses hasta los 2 años y medio. El periodo preescolar será desde los 2 años y medio hasta los 6 años. Y los años intermedios van a ser desde los 6 hasta los 12 años, ¿no? Este es entonces el detalle del ciclo en el que cómo se desarrolla el ser humano, ¿no? Vamos a la otra. El embrión y el feto. El estrés materno influye en las características conductuales de los recién nacidos a través de la producción de las hormonas suprarrenales. ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Cuál es la hormona del estrés? La hormona del estrés liberada por las glándulas suprarrenales es la adrenalina y la noradrenalina, que es un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro y además transmite los mensajes de una neurona a otra. El exceso de esta sustancia genera, pues, lo que conocemos, esa tensión, ese nerviosismo en las personas, y esto repercute en el feto y también en el embrión. Cuando una madre está estresada todo el tiempo, está liberando grandes cantidades de noradrenalina de la glándula suprarrenal. Y por farmacología sabemos que la adrenalina y la noradrenalina son sustancias que estimulan las arterias, producen vasoconstricción, producen palpitaciones, aceleran el ritmo cardíaco, produce una disminución del riego en algunas partes del cuerpo y aumentan el riego en otras partes. Entonces, el estrés materno, hablando hormonalmente, puede generar problemas en el recién nacido, ¿no? Debido a estas liberaciones de estas hormonas o hormonas suprarrenales, ¿no? En el periodo prenatal, el marco de tiempo durante el que tiene lugar el desarrollo del embrión y el feto, ¿no? Este periodo prenatal, o sea, antes del nacimiento, puede ser también un periodo, ¿no?, de grandes problemas cuando las mamás no se han cuidado muy bien.
Habíamos dicho que uno de ellos podría ser el estrés, otro los problemas de nutrición, la desnutrición, y otro aspecto importante es el consumo de sustancias, ¿no? Hay madres que durante el embarazo han estado consumiendo bebidas alcohólicas, o aquellas madres que utilizan algunas sustancias psicotrópicas, la marihuana, la cocaína, que pueden generar, ¿no?, durante ya el periodo prenatal cierto tipo de manifestaciones clínicas en el recién nacido que no son, digamos, tan perceptibles para los médicos, pero que pueden llevar a un síndrome de abstinencia en los niños. O sea, cuando un niño ha nacido de una madre consumidora habitual de una sustancia psicotrópica del tipo de la cocaína, la marihuana o el alcohol, entonces el niño nace con un síndrome de abstinencia. ¿Y en qué consiste el síndrome de abstinencia? En los recién nacidos puede presentar llanto y llanto y llora y llora y llora y nunca se calla, una desesperación, una agitación psicomotora, una tensión en el niño. Entonces, una serie de manifestaciones de tipo afectiva y también de tipo somático, ¿no? Al final de la 8ª semana, la forma ya puede reconocerse como humano. Estamos hablando del embrión, ¿no? A las 8 semanas ya puede reconocerse como un ser humano y el embrión ya se ha convertido en un feto. El daño en la etapa fetal genera un impacto más global que después del parto, porque los órganos que crecen rápidamente son muy vulnerables. ¿Y cuál es el órgano o los órganos, digamos, que pueden ser más vulnerables en producto del daño en la etapa fetal? Obviamente que el cerebro, porque el cerebro es una sustancia o un órgano que vive de dos tipos de sustancias, que es el oxígeno y el azúcar, la glucosa. Por tanto, si es una madre que ha estado consumiendo bebidas alcohólicas, los órganos más afectados van a ser obviamente el cerebro, pero también va a ser el hígado, porque el alcohol se metaboliza en el hígado. ¿Y por qué no otros órganos del cuerpo? ¿No es cierto? Entonces, el daño que se produce en la etapa fetal genera ya aquí un impacto más global, ¿no? Vamos a la otra diapositiva. Los niños son más vulnerables a los daños que se producen durante el desarrollo que las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas son más fuertes que los niños, ¿no? Supuestamente esto viene por el factor cromosómico. Sabemos que los varones tenemos cromosomas X y Y, y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Entonces, los cromosomas X en las mujeres aparentemente compensan las deficiencias de un cromosoma X en relación al otro. En cambio, en los varones, si hay deficiencias en el cromosoma X o en el cromosoma Y, estas no pueden ser compensadas el uno con el otro. Por tanto, el hombre va a tener hasta cierto punto más vulnerabilidad hacia los daños que las niñas, ¿no? Los genetistas reconocen que las niñas, y en los animales las hembras en general, son propensas a mostrar un mayor vigor biológico que los niños o los machos, ¿no?
Lo que les he explicado está esto en relación a la presencia de los cromosomas X en las mujeres y la diferencia en los varones de los cromosomas Y y X. Vamos a la otra. En la vida fetal, ¿no?, existe una gran actividad biológica, ¿sí? El desarrollo celular es inmenso. El desarrollo celular va cada vez aumentando hasta que se consolida, digamos, el aspecto físico ya definitivo del lactante, ¿no?, del niño. Aquí están implicados varias conductas que son necesarias para la adaptación fuera del vientre materno. Si el niño o el feto se está desarrollando ¿para qué? Para que cuando salga del vientre materno esté adaptado a las condiciones o a las agresiones que de por sí el medio ambiente le va a generar, ¿no? En algunas ocasiones hay una succión del pulgar, ¿no? Se los ve a veces en la ecografía, no sé si han visto ecografía donde los fetos tienen una succión del pulgar o de los dedos, ¿no? Hay una flexión, ¿no?, de los miembros, flexionan las rodillas, el tronco, a veces extienden su cuerpo, ¿no? Van a adoptar también una posición, una postura, ¿no?, dentro del útero materno, ¿sí? Vamos a la próxima. ¿Cuál es la conducta entonces en la vida fetal? Las embarazadas son muy sensibles a los movimientos prenatales, ¿no? Las mamás embarazadas perciben cada movimiento del feto, ¿no? A veces estos, por arcos reflejos, patean y la madre siente ese golpe, ¿no? También las madres describen a sus hijos como activos o pasivos. Cuando, por ejemplo, existe niños con trastornos por déficit de atención, con hiperactividad, ¿no?, nosotros solemos preguntar a las mamás que ya han tenido otros hijos si los anteriores eran tan inquietos como este. Las respuestas de las mamás son así como les cuento. Dicen: mi primer hijo era tranquilo, no daba ningún problema, ¿no? La segunda hija no ha dado problemas, pero sí sentía alguna vez que pateaba, ¿no?, mucho más que la anterior. En cambio, el niño que viene a la consulta, él sí era muy inquieto, pateaba, nunca podía estar tranquila y era todo un remolino en mi abdomen, ¿no es cierto? Entonces así van describiendo las madres el desarrollo de los hijos, ¿no?, de sus hijos. Las madres también van a detectar los movimientos fetales ya entre los 16 y las 20 semanas de gestación. O sea, a los 3 meses las madres ya van a sentir, las madres sobre todo que son muy perceptivas, ya van a sentir algunas sensaciones de movimiento del ser humano, ¿no?, del feto. Y esto ocurre hasta las 20 semanas, o sea, hasta los 5 meses aproximadamente.
¿no? El feto puede oír hacia la semana 18, o sea, 3 meses casi y medio, ¿no? 4 meses y medio, ¿no? El feto ya puede oír, ¿sí? A través de todos los ruidos provenientes, dice, de afuera. Pues a veces uno, cuando alguna vez asiste a una fiesta donde está una embarazada y y están presentes ahí estos altavoces, estos aparatos que emiten ruidos pero ensordecedores, uno dice, che, pobre bebé, ¿cómo estarán sus oídos? ¿No? ¿Cómo estarán sus oídos? Si nosotros no podemos tolerar que son ya mayores, imagínense un niño que recién está formando su conducto o sus membranas timpánicas, cómo estarán vibrando. O sea, terrible la situación. Entonces el feto puede oír ya a la semana, ¿no? 18 todos los ruidos que provienen del exterior. Responde a los ruidos fuertes con contracciones y movimientos musculares y aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, es un tormento realmente, un ruido así ensordecedor para un niño, ¿no? Las mamás, bueno, pasarán con mucha diversión, en algunas ocasiones estarán consumiendo bebidas alcohólicas también, y sin darse cuenta que hay un niño que se está contrayendo, que está retorciéndose en su abdomen, ¿no? Y con muchas palpitaciones también en su corazón. Vamos con la otra diapositiva. Las estructuras retinianas, o sea, la retina, ¿no? Comienza a funcionar ya a las 20 semanas, a los 5 meses. Ya los niños pueden visualizar, pueden los rayos, ¿no? La luz, y la retina pues ya puede reaccionar frente a estos estímulos luminosos. Los párpados se abren a los 7 meses. Desarrollan el olfato y el gusto también a esta edad. Hay reflejos encontrados in útero y tras el nacimiento. Por ejemplo, el reflejo de prensión, que viene a las 17 semanas, ¿no? El coger, ¿no? El coger, a la sensación de coger un objeto. El reflejo de Moro, que es un sobresalto. Cuando uno da una palmada, entonces sobresalta el bebé, viene a las 25 semanas. Y el reflejo de succión ya viene a las 28 semanas. Es decir, que en la vida fetal ya se van manifestando estos hitos, son estos hitos del neurodesarrollo, son hitos del ciclo vital, ¿no? La otra diapositiva. La corteza cerebral empieza a desarrollarse hacia la 10ª semana, o sea, a los 2 meses y medio, la corteza cerebral ya se va desarrollando y va a depender de eso todas sus capacidades del nuevo ser humano. Pero si a esa edad le mete la madre un intento de aborto, sustancias que intentan eliminarlo, imagínense el daño que le están generando a ese pobre cerebro el desarrollo. No va a desarrollar muy bien. Y todavía peor, si la madre va consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas o no se alimenta muy bien, imagínense
el daño que vamos a provocar en este cerebro. ¿Sí? Entonces, un cerebro pesa 350 gramos al nacer y 1450 gramos después. ¿Sí? Me esperan un segundito. Ahí. Ya, entonces el cerebro de un adulto pesa alrededor de 1450 gramos, ¿no? Ahora, la cuadruplicación se produce a expensas del neocórtex, o sea, el neocórtex es la última capa del cerebro, lo que no tienen los reptiles. El cerebro reptiliano son núcleos, no hay corteza cerebral. Por tanto, ellos actúan por instinto. En cambio, nosotros elaboramos cierto tipo de estímulos para dar una respuesta. Entonces, esta cuadruplicación se produce a expensas del neocórtex. El cerebro se desarrolla en su magnitud en los humanos a través de la nueva corteza. El incremento se debe al crecimiento del número y la ramificación de las dendritas que establecen nuevas conexiones. Aquí no estamos hablando de que hay aumento de número de células nerviosas. O sea, uno nace con un número determinado de neuronas y lo que se desarrolla posteriormente ya no son el número de neuronas, sino sus ramificaciones nada más. Si uno ha nacido con 10 neuronas, pues con 10 neuronas se queda. Y lo que va a desarrollar son sus dendritas y sus axones. Hacen nuevas reconexiones, ¿no? Por eso es tan importante comunicar esto a las mamás embarazadas. Para eso estamos estudiando esta parte del ciclo vital. Yo creo que podemos dejarlo esto aquí y la próxima clase vamos a continuar con la próxima diapositiva. Si Jacqueline me ayuda a esto, a ver la próxima diapositiva, entonces yo le voy a quedar muy agradecido. ¿Listo? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, o terminamos un ratito más. El sistema nervioso, a ver, después del parto el número de neuronas nuevas es insignificante. Las contracciones uterinas contribuyen al desarrollo neuronal del feto al nacer, que la red neuronal reciba y transmite impulsos nerviosos. Cuando aquí decimos las contracciones uterinas contribuyen al desarrollo neuronal del feto al nacer, que la red neuronal reciba y transmite impulsos. ¿Qué queremos decir? Que el parto pues es normal. Muchas mamás últimamente y muchos médicos prefieren ¿cómo se llama? Prefieren la cesárea, ¿no? La cesárea, que es más fácil, pero se inhibe, se priva de estas contracciones uterinas al bebé que van a contribuir al desarrollo de las neuronas del feto, ¿no? Van a contribuir a que haya nuevas redes neuronales y se transmitan impulsos sensoriales. Por eso el parto es natural, por eso es aconsejable el parto, pero cuando hay condiciones inadecuadas para el parto, la cesárea pues tendrá que venir de acuerdo a
a la recomendación que haga el ginecólogo obstetra, ¿no? Pero si es un parto o si la persona, la mamá, está en condiciones de tener un parto normal, pues adelante, que también tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, ahora sí lo dejamos ahí, Jacqueline, entonces nos vemos el próximo martes. ¿Te parece? Está bien, doctor. Está bien. Belén Noelia Zurita, ¿está ahí? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar la próxima. Yo creo que han comprendido, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Josué Carlos. Entonces nos vamos a ver la próxima clase. Hasta el día martes. Muchas gracias, doctor. Que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos el Gracias, martes. doctor.